pouco sua exposição. Bien. O senhor pode começar, por favor. Mais uma vez agradecendo. Muitas gracias. Bien, buenas tardes. Es un placer para mí saludarles. Un placer para mí intercambiar de alguna forma por esta vía, y creo que la tecnología nos facilita, ¿verdad? Es decir, la pandemia ha tenido el COVID ha tenido muchas cuestiones negativas, pero por todas, pero también nos ha facilitado realizar estas actividades, tal vez un poco difíciles en algún momento, poder estar presencialmente en OEAS, y esta vía tecnológica, cualquiera de las plataformas, nos ha dado la posibilidad a todos de poder participar en diferentes escenarios, en diferentes espacios de intercambio, aún estando en nuestros propios espacios de residencia. Por eso quiero agradecer, antes que cualquier otra cuestión, a la doctora María Cristina, que ha propiciado nuestra participación. Ya nos conocemos personalmente. Cuando vivía en Cuba, trabajaba en Cuba, ella estuvo por allá también en algún congreso en la universidad donde elaborado. En particular, el tema que acá nos trae al convite, al intercambio, sobre todo a un poco que transmitir las diferentes experiencias que pueden en algún sentido estar también asignadas en el ámbito de la nacionalidad, pero también en algún momento de nuestras vidas las hemos desarrollado propiamente. En algún momento desarrollé mi proceso de formación doctoral en cuestiones relacionadas con el derecho agrario, pero en estrecha conexión con algunas temáticas vinculadas con la teoría del derecho, el derecho constitucional, propiamente sobre las fuentes del derecho agrario. Hace unos 7 años que realicé mi doctorado, sustenté mi doctorado en algunas de estas cuestiones. Entonces, esencialmente, bueno, la idea que traemos acá es un poco conversar, un poco transmitir las cuestiones relacionadas con la propiedad agraria, pero no netamente, solamente, mejor dicho, con la propiedad agraria, también intervinculada con la cuestión constitucional, y propiamente le hemos denominado constitución y propiedad, y dentro de eso existe cuestión constitución y propiedad agraria. Bien, son de las temáticas que traemos acá a los efectos de este intercambio con ustedes. Bien, creo que por aquí estoy accionando para poder compartir la pantalla. Me dicen no sé si se podrá, pero bueno, trataré de hacerlo. Si no, igual, no pasa nada. Y lo seguimos haciendo como hasta ahora. Sí, se puede presentar. Sí. Entonces, por aquí. Me dicen si Ok. Ahora. Sí, ok. Bien. Es decir, es la idea que, como les comentaba, traemos en sentido general para todos algunas cuestiones relacionadas con este tópico de la Constitución Económica y la propiedad agraria en Cuba. Y esta cuestión, evidentemente, la centramos en cuestiones que tienen que ver con
la regulación o el respaldo constitucional de las cuestiones relacionadas con la propiedad agraria. Para lo cual, evidentemente, nosotros nos permitimos hacer un recorrido inicial. Ese recorrido inicial parte del hecho, bueno, de la existencia de diferentes textos constitucionales, ¿verdad? De diferentes textos constitucionales que hemos tenido en la historia de Cuba. Y el último texto constitucional es un texto constitucional que fue aprobado, fue promulgado en el año 2019. ¿Bien? En ese recorrido, por supuesto que es parte de un tiempo importante de constituciones que en la historia constitucional son constituciones pre-proceso independentista que se erigen como lo que se ha denominado constituciones mambisas, pero bueno, ya posteriormente a 1959, la existencia en un primer momento de una ley fundamental del 7 de febrero de 1959, que en esencia tuvo como cometido, tuvo como génesis, tuvo como razón fundamental la reinstauración de la Constitución de 1940. A todas luces, una de las constituciones más importantes de la época, en aquel momento en el contexto latinoamericano. Una constitución signada por el constitucionalismo social de la época y que reunía para sí muchos de los elementos trascendentales que hemos estado mencionando. Posteriormente, una constitución de 1976, esa constitución con algunas reformas, una en el 78, 1978, una reforma leve, formal, muy escueta, relacionada con el nombre de una provincia. Posteriormente, en 1992, con algunos elementos ya de peso en lo concerniente al ámbito de la Constitución económica, puesto que es a partir de 1992 cuando que se reformulan los contenidos económicos, los fundamentos económicos de la Constitución de 1976. Y otra reforma con posterioridad en el año 2002, donde se le incorporan algunas cuestiones que tienen que ver con la cláusula de intangibilidad dentro del texto constitucional, etc. Esa es la vida de la Constitución anterior a la Constitución vigente y que, bueno, esencialmente es la experiencia fundamental que se tiene. Ya con posterioridad, les decía, el año anterior, en 2019, se adopta un nuevo texto constitucional sobre el cual, bueno, estaremos abordando algunos elementos en líneas generales, pero en lo fundamental es un texto que está en proceso de instrumentación. Bien, siendo así, algunas de las cuestiones relacionadas con la Constitución económica, nosotros, bueno, los traemos acá a colación solamente como forma para refrescar algunas cuestiones, ¿verdad? Y que nos dé la posibilidad desde el punto de vista metodológico para el abordaje puntual de esto que estamos tratando y que tiene que ver con elementos que tal vez sean propios de un contexto nacional cubano y no exteriorizables a otras regiones. No, en particular me refiero a lo que se conoce como los núcleos básicos o esenciales de la Constitución, sino el hecho de bueno, partir en el análisis de esa propiedad agraria de estos elementos. Y que a su vez, como planteaba acá, bueno, está lo relacionado con el preámbulo, parte dogmática, lo relacionado con los derechos, parte orgánica, reforma constitucional. En esencia, ahí nos movemos, ¿verdad?, en los contenidos esenciales o la estructura también denominada en alguna doctrina en relación con el texto constitucional.
Y ya, bueno, aquí en relación con ello podemos estar observando algunos de esos contenidos, y dentro de esos contenidos que les estaba comentando, por supuesto, partimos del hecho de su expresión desde el punto de vista constitucional. Entonces, algunos de esos contenidos que aquí los mostramos, que evidentemente son parte de la teoría constitucional, pueden encontrar expresión aquí en lo que estamos marcando, ¿verdad? Los fundamentos económicos de la sociedad, el sistema económico, ¿verdad? En este caso, un sistema económico socialista refrendado constitucionalmente, es algo en lo cual ya la Constitución de 1976 encontraba planteamientos exactos, lo cual con un aire renovador, pero evidentemente la Constitución del 2019 los reitera, ¿verdad? Lo relacionado con los derechos de propiedad, herencia, cuestiones relativas a la organización de las empresas, etcétera. Ahí podremos encontrar todo lo concerniente al texto constitucional cubano, y estos elementos que he estado marcando son elementos que trascienden, ¿verdad?, a esta cuestión de los contenidos en materia económica. Aquí está igual, menciona algunas constituciones como cuestión de referencia, pero ya evidentemente aquí, bueno, llegamos a la concepción de la Constitución económica en relación a la Constitución de 1976. ¿Bien? Una constitución, como he estado insistiendo, pues, y que tuvo evidentemente una constitución que tuvo evidentemente signada por el flujo de lo que se denominó en algún momento el sistema socialista, pero evidentemente también con algunos elementos propios de lo que se podría denominar un sistema socialista, tal vez a un estilo latinoamericano o un estilo, bueno, caribeño. Esta Constitución de 1976 reconoce diferentes formas de propiedad. Dentro de ellas, una forma de propiedad que incluso se mantiene en el artículo 18 y 19 del texto constitucional de del 2019, y que tiene que ver con el papel rector del Estado en cuanto a las relaciones económicas, mercantiles y financieras que se pueden desarrollar en Cuba. Eso es una cuestión que es capital en relación con el hecho de poder realizar una lectura a la Constitución Económica de Cuba, y en particular a lo relacionado con su modelo económico, y en particular lo relacionado con la propiedad agraria. Ahora bien, este texto constitucional recupera y establece diferentes formas de propiedad, como mencionaba con anterioridad. Algunas de estas formas de propiedad tienen su expresión en la propiedad agraria, y algunas de ellas las estamos mencionando aquí, ¿verdad? Sí, aquí planteamos la coexistencia de diversas formas de propiedad. El hecho de la existencia de la propiedad estatal socialista ya nos enmarca en una primera forma de propiedad que tiene su dimensión, que podría decirse que tiene una dimensión en lo concerniente a la propiedad agraria. No es exclusivamente una propiedad agraria, es una propiedad amplia, pero de igual forma el Estado, el sistema estatal, también tiene un sector muy importante de empresas agropecuarias, y es en esencia el sistema que rige a su vez el resto de las formas de propiedad. Debemos tener en claro que en 1976 se establece esta forma de propiedad de conjunto con lo que se ha denominado y se sigue denominando cooperativas de producción agropecuaria, con las siglas del CPA,
y cooperativas de crédito y servicio. Bien, estos son los elementos básicos de 1976, ¿correcto? De igual forma, es evidente que hay que remitirse a las leyes de reforma agraria que existen, que son dos, en 1959, perdón, en 1961, pero también existen leyes que ya en plena insurrección el ejército rebelde las iba aplicando en los territorios que habían sido liberados en la contienda bélica. Llegado a 1976, todo este proceso se institucionaliza e incluso siguen latentes, vigentes algunos de los artículos de la ley de reforma agraria. Se genera también lo que se ha denominado una especie de jurisdicción administrativa para el conocimiento de los procedimientos en materia agraria, y solamente se lleva a los procesos, al procedimiento administrativo solamente en algunos casos. Pero evidentemente, hay que decirlo así, esencialmente el procedimiento agrario en Cuba es un procedimiento administrativo realizado dentro de la propia función ejecutiva en las instancias de lo que se denomina el Ministerio de la Agricultura, que a su vez también en algunos momentos en la historia más reciente ha estado coexistiendo con la existencia de otros ministerios, como pueden ser el Ministerio del Azúcar, ¿verdad? Ha ido en definitiva mutando, cambiando, transformándose. En la actualidad ya no existe el Ministerio del Azúcar a partir de una propia reformulación de todo el sistema empresarial y sigue bajo la existencia de ese Ministerio de Agricultura y de grandes grupos empresariales que se dedican más bien a la función empresarial. Que quedaría entonces para este ministerio más bien la función del Estado, función estatal, y para esos grupos empresariales la función empresarial. Como les decía, esta Constitución de 1976 reconoce desde el punto de vista constitucional la coexistencia de varias formas de propiedad. Mencionaba la propiedad estatal socialista cuando hablamos de la existencia de grandes centrales, azucareros en Cuba y demás. Estamos hablando de esa propia expresión de la propiedad estatal socialista. Con la también denominación de, bueno, la función social de la propiedad enmarcada dentro del propio texto constitucional. Y a partir de incluso de ese concepto de la función social de la propiedad, de la tierra para quien la trabaja, etcétera, está iluminado el resto de ordenamiento jurídico en lo concerniente al sistema de contratación, al sistema de traspaso, ya sea por materia contractual o por materia hereditaria, es decir, de transferencia de los bienes agropecuarios, tanto la propiedad como otros bienes agropecuarios que, como todos conocemos, se generan con este tipo de forma de propiedad. Mencioné anteriormente la propiedad cooperativa, es decir, ante la ley de reforma agraria, que implicó la nacionalización de la tierra y de otros bienes en Cuba, continuaron permaneciendo todavía algunas personas con la titularidad de sus predios agrarios, y ya cuando se reconoce la Constitución de 1976, entonces esa propiedad pasa a lo que se denomina propiedad de los pequeños agricultores o de los agricultores pequeños, ¿verdad? Ya incorporo una tercera forma de propiedad. ¿Listo? Esa sería una propiedad que tiene un carácter individual, y entonces luego se dio la posibilidad de que las personas con determinadas cantidades de tierra y bienes agropecuarios pudieran incorporar sus tierras y bienes agropecuarios a la propiedad cooperativa. Bien, entonces una propiedad estatal, una propiedad individual
con carácter eminentemente personal, a partir del hecho que esa Constitución de 1976 no reconoce la existencia de la propiedad privada, aunque de facto, de hecho, existía, pero no la reconocía, más bien la reconocía como una modalidad de una propiedad personal. Y entonces luego las personas que con la titularidad de ser propietario, un agricultor pequeño, quisiera y tuviera en condiciones, fuera su voluntad, unirse a lo que se denominó la propiedad cooperativa, la propiedad de las cooperativas de producción agropecuaria. Entonces varios campesinos, como se denomina en Cuba, podían unificar su patrimonio y entonces generar una cooperativa de producción agropecuaria a los efectos de gestionarla como tal, acceder a créditos, acceder al mercado, comprar bienes, etc. Esa es una modalidad, y en esa misma forma de propiedad también se genera otra forma de propiedad, otra modalidad dentro de esa forma de propiedad, que es la cooperativa de producción agropecuaria. Entonces estaríamos hablando de la existencia de esas dos modalidades dentro de la propiedad cooperativa. Bien, ahora ya en 1992, a partir del derrumbe del campo socialista que lo mencionamos por aquí, entonces surge lo que también quedó sin un respaldo constitucional en ese momento, pero se incorporó como una forma diferente, y es las denominadas unidades básicas de producción cooperativa, UBPC, y que en esencia implicaba la cooperativización del propio sistema estatal que se había generado con la Constitución de 1976. Mira, ante la imposibilidad del Estado de seguir manteniendo las grandes dimensiones y la gestión de la propiedad agraria, comenzó en ese momento de una u otra forma a otorgar en usufructo algunas propiedades en relación con este tipo de propiedad estatal, y lo cual generó entonces esto que se denomina las unidades básicas de producción cooperativa, con lo cual continuaba el Estado siendo el titular de la propiedad, porque era en definitiva propiedad estatal, pero se generaba un nuevo mecanismo, un nuevo sistema a partir del otorgamiento del usufructo de la tierra y de los bienes agropecuarios. Entonces se generaba un nuevo sistema de gestión de esa forma de propiedad, que es la unidad básica de producción cooperativa, y del patrimonio que ella iba generando, y a su vez de poder distribuir los bienes, los recursos que este tipo de forma de propiedad iba a generar. Estas formas de propiedad que he estado ilustrando, a su vez, generaron, como todos conocemos propiamente, es decir, el hecho de que el texto constitucional, independientemente de que la Constitución pueda generarse como una norma evidentemente aplicable, pero es necesario en su instrumentación que se generen otros cuerpos normativos a los efectos entonces de instrumentar estos elementos. Bien, y entonces estas formas de propiedad evidentemente se generaron, por ejemplo, en el caso de la propiedad de las cooperativas de producción agropecuaria y las cooperativas de créditos y servicios, que siguen siendo cooperativas pero orientadas a dos elementos diferentes. Se generó entonces un decreto ley, que en Cuba hasta ese momento un decreto ley son actos normativos con rango de ley, pero propiamente por el procedimiento de instrumentación son mucho más rápidos. Entonces se generaron, por ejemplo, decretos leyes, decreto ley 142 para instrumentar las unidades básicas de producción cooperativa, instrumentada en 1992. Se generaron a su vez acuerdos del Consejo de Ministros, es decir, el gobierno, para instrumentarlo. Se generó también la ley número 36
ley de cooperativas de producción agropecuaria y ley de créditos y servicios, que fue sustituida posteriormente en la primera década ya de este siglo por una nueva ley más actualizada con sus correspondientes reglamentos y de igual forma se fueron instrumentando. Estas normativas que he ido mencionando son evidentemente normativas que a su vez instrumentaban un conjunto de elementos que apartaban en cierta forma o de hecho y derecho apartaba cualquier tipo de jurisdicción en el ámbito judicial para la aplicación de todo lo que tenía que ver o todo lo que tiene que ver con la materia agraria y de lo que ello se deriva en Cuba. Bien, estamos hablando de las cuestiones netamente de propiedad, la sucesión, pues la transmisión, la contratación, ¿bien? El testamento, etcétera, sobre la tierra, sobre los bienes agropecuarios, pasaran directamente a la existencia de una jurisdicción especial a partir de la coexistencia de un conjunto de principios, como les he estado mencionando. Es decir, para ejemplificar, tal vez ilustrar, cuando mencionaba el tema del principio de la tierra para quien la trabaja, bueno, la persona, el agricultor pequeño, por supuesto, titular de su propiedad, uno de los elementos vitales para, en caso de fallecimiento, poder heredar esa tierra y bienes agropecuarios por parte de los hijos y demás familiares, implicaba que la existencia de un principio, y ese principio determinaba, y sigue determinando, que las personas heredan tierras y bienes agropecuarios, pero solamente se adjudican en el caso de que la trabajen, que se dediquen a la labor permanente, sistemática y estable de esa actividad. Si no se dedican de manera sistemática, permanente y estable a esa actividad, repito, tiene el derecho a la herencia, pero no se adjudican los bienes, sino más bien entonces se adjudicarían el valor de los bienes. Esa es una de las características propias de esta forma de propiedad, ¿verdad? Ahora bien, a partir de estas formas de propiedad que he estado mencionando, implicaba la existencia de una pluralidad de régimen sucesorio, ¿verdad? Si estamos mencionando que esta cooperativa de producción agropecuaria y los agricultores pequeños, que son los campesinos, agricultores individuales, ya cuando se asocian con la cooperativa dejan de ser ellos propiamente propietarios, sino que pasa de ser una propiedad individual a ser una propiedad entonces de la cooperativa. Por tanto, al fallecer la persona, e incluso estando vivo, ya la persona ya no tenía su propiedad porque la había incorporado, ¿verdad?, a otra forma de propiedad, que es la forma de propiedad cooperativa, lo cual implicaba la existencia de un proceso irreversible. Esas son tonalidades que se derivan de la aplicación, de la instrumentación de cada una de estas formas de propiedad, para un poco que graficarlo en ese sentido. Entonces, no solamente con el tema de la propiedad agraria, en Cuba se da esto, es decir, en Cuba existe un sistema de pluralidad de régimen sucesorio, y el cual se ha ido en los últimos 20 años diluyendo y transformando, solamente por mencionar algunos de ellos, además de la tierra, es decir, el sistema propiamente de la vivienda, es decir, de los bienes inmuebles, también tenía un sistema, o tiene de hecho un sistema que no se rige propiamente por lo determinado del Código Civil, sino que existe una ley especial que regula este particular. De igual forma, es lo que ha estado mencionando, es decir, el Código Civil, la Ley 59 en Cuba, regula las diferentes formas de suceder. El libro segundo del Código Civil establece todo lo relacionado con el derecho de sucesiones. Sin embargo, a los efectos de un conjunto de bienes, el propio Código Civil establece, es decir, armónicamente el propio Código Civil establece
que existe un conjunto de contenidos dentro del Código Civil que se regirán por una legislación especial. Y esos contenidos que establece las disposiciones finales del Código Civil, estamos hablando de cuestiones de bienes inmuebles, propiedad sobre la vivienda, sobre la propiedad agraria, sobre la propiedad intelectual, incluso, es decir, un punto de cuestiones que se sustraen al conocimiento del Código Civil y en algunos casos también a las leyes de procedimiento y generan una propia normativa. Así que por una parte podríamos estar diciendo que bueno, nos aislamos del derecho, pero por otra parte creo que también en alguna medida el pensamiento agrarista se siente bastante realizado a los efectos que se enfatiza lo concerniente a la autonomía legislativa del derecho agrario en Cuba, al partir de generar determinados actos normativos que traen consigo, de hecho, y de derecho también, que no estén dentro de la protección del derecho civil tradicional, ni tampoco dentro de la protección del derecho mercantil, aunque evidentemente a los efectos de la implementación propiamente del brigadiario también entran en relación. Pero desde el punto de vista de la autonomía, hay una autonomía legislativa, tanto de las propias normas, como les he estado mencionando, desde la norma superior, luego legislaciones del órgano del Congreso, que genera el órgano legislativo, pero también resoluciones administrativas propiamente de las instituciones estatales encargadas de la dirección de esta actividad. En el ámbito jurisdiccional, de igual forma, lo cual trae consigo que tal vez en alguna medida, en el caso cubano, haya existido algún tipo de debate en relación con otras materias que siempre se van instrumentando dentro de la enseñanza del derecho, pero desde hace muchos años, 30, 40 tal vez años, la materia del derecho agrario, que es así como se enseña en Cuba, esté dentro del currículo, de la currícula, de la malla curricular de la carrera para los estudios de pregrado. Se estudia así, una asignatura de la materia de derecho agrario. También existen maestrías en derecho agrario que se han ido proliferando con el decursar de los tiempos y de igual forma se generan cursos independientes, diplomados en derecho agrario, en derecho mobiliario, registrar agropecuario, es decir, un conjunto de actividades académicas, de igual forma que en Brasil, que nos da la posibilidad a todas las personas, a todos los académicos interesados en ello, que desarrollen esta área del conocimiento. De igual forma, en algún tiempo los abogados que se dedicaban al ejercicio profesional, a la representación de este tipo de formas cooperativas, estamos diciendo que en algún momento no encontraban cómo realizar una maestría, cómo realizar un diplomado para continuar creciendo en su formación profesional. Y ya eso, yo creo que hace mucho tiempo se ha tratado de encauzar y de igual forma se realizan seminarios, congresos, no solamente sobre desarrollo, derecho agrario, sino también sobre cuestiones que están muy intervinculadas con el derecho agrario. Es decir, que nosotros no podemos quedarnos solamente dentro del derecho, sino expandirnos un tanto fuera, y tiene que ver con algunas otras cuestiones como el desarrollo humano, como el desarrollo social, como el desarrollo local, y entonces hay redes organizadas. Tenemos que partir con el hecho de que evidentemente aún cuando, es decir, se nos da una gran dicotomía a mi modo de ver, aún cuando a los efectos económicos y expresión del Producto Interno Bruto, las cuestiones agropecuarias en Cuba no son de las cuestiones que más generan ingresos, formalmente sí son de las cuestiones que más, o de las actividades que más emplean personas. Es algo contradictorio, pero es así, más emplean personas. Hay todas estas formas de propiedad tienen X cantidades de unidades básicas de producción, lo que se denominaría en un lenguaje más internacional en estos países. Recordemos que yo en la actualidad vivo en Ecuador, lo que se denomina las micros y medianas empresas, ¿verdad? Entonces es algo importante a los efectos de la economía diaria
de las personas. Y si bien a los efectos de la economía nacional no es algo tan que podríamos decir en relación con el Producto Interno Bruto, sí, en determinadas regiones del país, y tiene que ver con la calidad de la tierra, con la cultura de las personas, sí hay regiones en el país, fundamentalmente determinadas regiones del occidente, en región del centro, con determinados tipos de productos como el tabaco, el café, sí se logra que determinados productores alcancen altos índices en la producción y en los rendimientos. Por supuesto que también en la comercialización de estos tipos de productos relacionados con esta forma de propiedad. Aquí menciona algunos elementos estimados que tienen que ver con esa propia reforma de 1992, que más bien la he simplificado y que a los efectos nuestros trajo consigo, bueno, algunas reformulaciones en cuanto a la propiedad de las cooperativas de producción agropecuaria, los agricultores pequeños, y también uno de los elementos que, a mi modo de ver, transformó, dinamizó todo el sistema agrario en Cuba, tuvo que ver en ese momento con la instrumentación de esa propiedad de las unidades básicas cooperativas. Lo que en alguna literatura también se concibe como la propiedad estatal cooperativa. No olvidemos que mencioné que las unidades básicas de producción cooperativa, UPC, en esencia provenían ¿de dónde? De la propiedad estatal. Seguía siendo propiedad estatal, lo que a su vez era otorgada en usufructo a los cooperativistas, ¿verdad? Entonces ya se gestionaba a partir de una forma diferente. Pero los medios, tractores, equipos de labranza, incluso la infraestructura que se generaba para la propia gestión, todo eso fue traspasada, es decir, de una persona jurídica del Estado a una persona jurídica, que eran estas nuevas formas de propiedad, y esas formas de propiedad, por supuesto, también fueron abonando, pagando de manera sistemática. Esto hasta aquí lo concerniente a la Constitución de 1976, insisto, reformada en 1978, 1992 y 2002. Sí, con 3 reformas. Esencialmente, desde el punto de vista económico, con una reforma en 1992. Una en el 78, más formal, y una ya en el 2002, que incorpora otras cuestiones que tienen que ver en el ámbito de la protección constitucional, pero que no trascienden más bien a la economía. Ya en el 2019, es decir, ya hace algunos años, se comienza a hablar entonces de la necesidad de incorporar un nuevo texto constitucional. Bien, yo he estado mencionando algunas cuestiones que tienen que ver con las cooperativas, y estoy casi seguro que entre una cooperativa que he mencionado, entre un tipo de cooperativa y otro tipo de cooperativa, a lo mejor de seguro estoy que no ha quedado bien claro. Bueno, esencialmente era lo que sucedía, había la coexistencia de diferentes formas de cooperativa en Cuba, y entre otros elementos relacionados con la Constitución propiamente. Ya esta Constitución del 2019, que se puede encontrar en cualquier sitio de internet, ya no es una Constitución reformada, es una nueva Constitución totalmente íntegra. Ya en la Constitución anterior se había llegado a la existencia de 6 formas de propiedad, porque bueno, de conjunto con las formas de propiedad que estuve mencionando, existían también la propiedad personal, la propiedad de las empresas extranjeras, inversiones extranjeras en Cuba, que era una forma de propiedad que no quiere decir que todos eran extranjeros, sino que era una forma de propiedad que podía agrupar a personas extranjeras y personas nacionales. Entonces, ya en 2017, imagino 2018, se realizó todo un proceso en relación con la nueva Constitución, y creo, si mal no recuerdo, el 24 de febrero del 2019 se adopta la nueva Constitución. Esa nueva Constitución ya establece, reformula el sistema económico en esencias, a mi modo de ver, continúan siendo los mismos elementos. Sin embargo, desde el punto de vista técnico-jurídico existe una reformulación del sistema de propiedad
y ya entonces ya no se habla de la existencia de 6 formas de propiedad, sino de la existencia de 7 formas de propiedad. E incorpora desde el punto de vista formal, desde el punto de vista del reconocimiento constitucional, una propiedad que es la propiedad privada, que hasta el 2019 había estado coexistiendo, pero coexistía con otra denominación, con la denominación de propiedad personal a partir de un grupo de limitación. Hoy sigue existiendo la propiedad personal, pero además de eso entonces se incorpora ya propiamente la propiedad privada. Desaparecen de diferentes denominaciones del propio marco constitucional, como les estuve mencionando, las unidades básicas de producción cooperativa, las cooperativas de producción agropecuaria, etcétera, y reconoce la propiedad cooperativa. Algo que existe una larga tradición en Cuba en materia de cooperativas, y antes, pre-59, post-59, y no solamente cooperativas en materia agraria, cooperativas también en otro sentido han proliferado. Entonces, en ese sentido, la existencia de estas normativas lleva a un redimensionamiento de la Constitución de 2019, y entonces pasa de 6 a 7 formas de propiedad, y quedando en materia agraria netamente, es decir, relacionada con la actividad agraria, quedando 3 formas de propiedad. La primera, la propiedad estatal, socialista, de todo el pueblo, que es en definitiva, a mi modo de ver, la propiedad rectora, y de alguna forma el resto de formas de propiedad actúan como exclusión, es decir, la mayoría de las cuestiones son estatales, y en algunos casos, es decir, existen las cooperativas, que no es que sean pocas, pero existen cooperativas, existe propiedad privada, existen otras instituciones, existe la mixta, la personal, etcétera. La propiedad cooperativa, que reúne todos estos elementos, y con la formulación constitucional que se utiliza, da la posibilidad, incluso ahora, que bajo el reconocimiento constitucional se puedan realizar cualquiera de los tipos de cooperativas que existen en el mundo actual, que no solamente es una cooperativa agropecuaria. Y anteriormente, en la Constitución del 76, reformada, como antes estaba mencionando, esencialmente la limitaba a cooperativas agropecuarias. Y en la práctica existían otros tipos de cooperativas, existían cooperativas de pescadores, existían cooperativas de carboneros, existían cooperativas deportivas, de comercialización, es decir, existían diferentes tipos. Ya ahora, con esta nueva denominación que asume la Constitución, en definitiva da la posibilidad de sujeto. Y marcado con el D, con el literal D, entonces hablamos de la propiedad privada, y bajo esa forma de propiedad privada, que no es que sea exclusiva de la propiedad agraria, pero sí tiene contenidos de propiedad agraria. Entonces aquí estaríamos agrupando a los agricultores pequeños, que insisto, en Cuba se denomina agricultores pequeños, pero son los denominados campesinos, las personas que se dedican a ese tipo de actividad. Están las cooperativas de producción agropecuaria, están las unidades básicas de producción agropecuaria, existen empresas transnacionales en alguna medida que son comercializadoras de algunos de esos productos que se generan propiamente en el ámbito del contenido agrario, pero otra distinción con respecto a la propiedad agraria, con respecto a la Constitución de 1976, es que ya no trae propiamente formas de propiedad agraria, sino que se derivan del contenido de cada uno de estos elementos. Y en ese mismo sentido, bueno, también por aquí ubicamos algunas cuestiones que de manera subsiguiente regulan, es decir, dentro del capítulo de los fundamentos económicos del Estado cubano, regulan esta forma de propiedad. Luego, a partir del artículo 18 en adelante, aquí estamos con el 22, que regula la forma de propiedad. En el 23, ¿verdad?, se regula ya la propiedad estatal, socialista, y el 29 la propiedad privada. Pero este artículo, este párrafo que está aquí, ¿verdad?, que es a continuación
del 22 menciona algunos elementos importantes, ¿verdad? Aquí ya se habla de la propiedad estatal, perdón, de la propiedad socialista, y a su vez establece algunos elementos ya que yo he marcado aquí y que tienen que ver con que esa propiedad, como les decía, son de propiedad las que no pertenecen a los privados, a los particulares, o no pertenecen a cooperativas. Bien, ya las que pertenecen a los particulares, pertenecen a las cooperativas, entonces entran dentro del artículo 29, que está dentro del ámbito de la propiedad privada y con sus diferentes contenidos que se generan, etc. Hasta ahí algunas de las ideas que quería transmitirles. Creo que he tratado de ser lo más eficiente posible en relación con el tiempo. Estamos hablando que llevamos 47 minutos. Muchas gracias. Muito obrigada, professor Juan. Professor Juan, então agora eu vou convidar, isso eu deveria ter feito no início da nossa apresentação, mas o professor Rabah teve que sair um momento, então eu vou convidar agora o professor Rabah Belaid para que ele possa fazer a sua apresentação conforme tínhamos combinado. Professor Rabah, o senhor está aí, por favor? O professor Rabah está com problema hoje? Sim, desculpa, professora Cristina. Eu estou saindo do conselho diretor e eu peço desculpas para o professor Juan Ramón. Muito gosto, professor. Un placer, doctor, un placer Sí. para mí poder intercambiar con usted, esperando que no sea la última. Sí, claro. Teremos conversado ayer com o professor Juan, boa casualidade. Eu peço desculpa, pessoal, eu estava no conselho diretor da nossa instituição. No final do ano tem muita burocracia, A Cristina me pediu assim, apresentar o currículo do professor, é correto, Cristina? Exato. Sim, então, eu peço desculpa por ter chegado atrasado, mas então o Dr. Juan Ramón Pérez Carilli é doutor em ciências jurídicas. Hoje ele é professor no Equador, na Faculdade São Gregório de Porto Viejo, uma cidade perto do litoral do Equador, mas ele é cubano, acho que ele deve ter sido apresentado minimamente. Ele foi professor, você me corrige, professor Juan, foi professor na cidade de Bayamo, Universidade do Oriente, correto? Na Universidade de Gramá, na cidade de Bayamo. E foi professor titular no Departamento de Direito e da Faculdade de Ciência Social. Já faz um bom tempo, é um do principal agrarista cubano, se não me engano, Cristina. Exatamente. É isso? Exatamente. É isso. Tem uma obra relevante na área do direito agrário, é uma grande expressão no direito agrário cubano. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, professor Juan Ramón. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por su explanación, muchísimas gracias por todo. Yo voy a invitar los estudiantes a hacer las preguntas. ¿Listo? ¿Puedo? ¿Ok? Listo. Entonces, preguntas. Professor André Felipe Soares também está participando conosco. Quer fazer a saudação, professor André? Por favor. Professor, caiu também a ligação dele. Eu gostaria de convidar os alunos também, para quem quiser fazer a pergunta. Pode iniciar... Resigno, você quer fazer uma pergunta? O Carlos, não sei. Me gusta muito, mas eu vou pedir para o professor Rabah, se possível for, fazer a tradução, ou pelo menos o professor Juan. Graças pelas palavras, professor. Bem-vindo
del programa. A pergunta está no chat. Eu vou pedir para o Rabá, se ele puder ler para o Carlos, em espanhol, para o professor, por favor. Acho que dá para entender, me parece. O professor Juan talvez vai conseguir entender, não? Professor Juan, consegue entender em português a pergunta? No, entendí todo, decir algunas partes, pero por favor podrían colaborarme en ese sentido para... Vai lá, Rabá, ajuda. Eu vou tentar, mas o problema é que o Rizzi colocou uma pergunta gigantesca. Alguém escreveu embaixo. Ah, não, não, ótimo, está em espanhol, eu acho. O professor Juan, ele traduziu. ¿La pregunta? Sí. Sí, está en el chat. ¿En el chat? Sí. Sí. Ah, ya. Ah, ya. Gracias. Disculpe, disculpe. A ver. Ya aquí hay algunas cuestiones que me preguntan como cubano, ¿no? Ya, doctor, como cubano, ¿no? A ver, evidentemente yo vivo hace 5 años acá en Ecuador y mantengo mis vínculos, viajo periódicamente a Cuba. Yo realmente no tengo una información exacta sobre la participación. Yo creo que sí existe algún tipo de más bien de organización o de coordinación internacional, tal vez existiría, ¿no? En eso que se denomina, igual que lo existió en algún momento con la internacional, ¿verdad? Con el Foro de Sao Paulo, con ahora lo que se denomina Foro de Puebla, creo, ¿verdad? Creo que Foro de Puebla, así, algunas cuestiones en ese sentido. Ahora bien, eso en el ámbito general hasta donde yo estimo. Ahora bien, en el ámbito académico sí tradicionalmente ha existido una participación y una cercanía con los académicos de nuestra región, independientemente de filiaciones, independientemente, yo creo que eso ha sido una de las cuestiones más aceptadas que han existido, es decir, participación en espacios académicos en Estados Unidos, México, Brasil. Ya les comentaba que incluso a la misma profesora María Cristina, creo que la conocí en 2009, algo así aproximadamente, si mal no recuerdo, en Cuba. Y después creo que conversando ella me dijo que había regresado a Cuba. Es decir, hemos participado, de hecho también existen muchos cubanos que han realizado procesos de maestría, doctorados en diversas universidades brasileras. Es decir, la academia brasilera es muy importante. De hecho, yo, en el caso de mis estudiantes, siempre lo recomiendo, ¿no? En el caso de las publicaciones, y no solamente dentro de una rama del derecho, es decir, hay que reconocer cada uno de nuestros espacios en el ámbito penal, civil, constitucional, y por supuesto también en lo que estamos. Es decir, lo dejé para último por menos importante, sino porque es el espacio en el que estamos desarrollando. Es decir, las cuestiones relacionadas con el derecho agrario, también una larga tradición, en alguna medida en algunas regiones relacionadas con el derecho agroambiental, el derecho ambiental. Aquí en el caso de Ecuador, por ejemplo, se habla mucho en los últimos tiempos y que lo está sustituyendo a partir de la propia regulación del derecho, de la Constitución del 2008 en lo concerniente a los sujetos, es decir, a la concepción de la naturaleza como sujeto de derecho. Bien, es decir, tradicionalmente ha sido entendida como objeto, y en la medida que el propio texto constitucional establece una variación, y esa variación establece que la naturaleza sea un
sujetos de derechos, no solamente la naturaleza, también la inteligencia artificial, el caso de los animales. Bien, creo que por ahí en el caso de Brasil hay alguna sentencia en relación en alguna corte en relación con el tema de los animales. Y entonces se está generando, por lo menos en algunas universidades, algo que se denomina los sujetos no convencionales del derecho, es decir, para poder también abordar cada uno de estos elementos. Y yo entonces, bueno, siempre en las conferencias en que me invitan, digo que de alguna forma en ocasiones nos traiciona el subconsciente, porque seguir planteando sobre bases constitucionales, bases bien sólidas, lo relacionado con el hecho de la naturaleza como sujeto de derecho. Sin embargo, a los efectos de las regulaciones propias en los cuerpos normativos, nos sigue traicionando eso, ¿no? Y entonces la naturaleza, en vez de decir, si es sujeto de derecho, tenemos que decir entonces que la naturaleza tiene derecho. Sin embargo, cuando hacemos una ordenanza, hacemos una resolución o cualquier otro acto normativo, entonces establecemos que para proteger a la naturaleza. Entonces ya la naturaleza no está siendo sujeto de derecho, sino está siendo objeto de regulación. Es decir, esas son de las cuestiones que yo creo que de los debates más álgidos en los cuales en la actualidad en cuanto al derecho nos podemos desenvolver. Y yo parto de un pensamiento que tal vez esté equivocado y tiene que ver con el hecho de que estamos ante un paradigma diferente en la concepción del derecho. Por tanto, si nosotros analizamos estas cuestiones que estamos mencionando bajo ese paradigma, entonces tendremos que entrar a analizar algunos elementos relacionados con la estructura propia del derecho, ¿verdad? Con esa estructura propia del derecho. Entonces, porque cuando nosotros somos sujetos de derecho, también somos responsables. Entonces, en el caso de la naturaleza, ¿quién es el responsable? En el caso de los animales. Entonces, hay algunas cuestiones en las cuales necesariamente hay que entrar a debate. No escondernos, digo, hay que entrar a debate, y para eso estamos los académicos, en los doctorados, en las maestrías. Es una idea que tal vez esté un poco desfasado, ¿no? Pero, a ver, esencialmente creo que los pueblos siempre se mantienen unidos y los espacios académicos, este es un espacio académico donde la doctora de hace algún tiempo me había invitado y por razones propias del trabajo no habíamos podido intercambiar. Yo mismo sigo moderando, creo que por acá me hacen alguna pregunta y yo voy a tratar de traducirla a mi portuñol, ¿no? Sí, yo pregunté si usted habló acerca de la agricultura, que no se produce commodities, divisas, hoy, pero se hace trabajo, se hace puestos de trabajo. Eso está con embargo, eso está con agroecología, con la transformación. A ver, ¿sí? Yo fui, además de profesor de todas estas materias en posgrado, en maestría, he tenido la posibilidad también, he sido vicerrector en mi universidad y también tenía un fuerte intercambio con académicos de centros de estudio de agroecología, es decir, que no eran de derecho, pero sí eran expertos en estos temas, ¿no? Entonces, a ver, al punto. Yo creo que evidentemente hay que partir que con el hecho de la reforma del 92, Cuba hay un giro fundamental, y ese giro fundamental en materia económica implica, que son uno de los elementos que tal vez nos haya mencionado, es que la incorporación de esa forma de propiedad en el 1992 tiene que ver con la instrumentación de la inversión extranjera en Cuba, que no existía antes de 1992. Es un momento donde la economía toca a fondo desde el punto de vista económico, se puede consultar en la literatura, entonces se genera una nueva forma de propiedad. Esa forma de propiedad es el marco propicio para que pueda existir la inversión extranjera, y entonces resurge como ave fénix, tal cual ave fénix, algo que en nuestros países es muy común, y de ustedes también en Dominicana, que es en la industria del turismo. Y esa industria del turismo pasa a ser uno de los elementos fundamentales en relación con el soporte económico de la economía nacional. Todo el que ha visitado Cuba puede encontrar muestras de ello, no porque lo digo yo, sino porque visita tal vez un hotel,
ahí mismo en la capital o en las playas, que no son tan lindas como las de ustedes, pero también tiene su belleza, ¿verdad, doctora? Espero que haya visitado alguna. Entonces, mi planteamiento parte del hecho que esa industria del turismo pasa a ser una locomotora en lo fundamental por lo rápido que logra la obtención de recursos, esa industria del turismo. Entonces, pero no es una industria que logre contratar, tener tantas personas intervinculadas como la actividad agraria, la actividad agropecuaria. Es decir, en Cuba yo no tengo la cifra exacta hoy, pero todo el que visita Cuba sabe que Cuba sigue siendo un país agricultor, más diversificado en la actualidad, pero sigue siendo el país evidentemente agricultor. Entonces, en alguna medida, esa actividad sigue siendo el sustento de miles de personas, pero tal vez a los efectos nacionales no es lo que más aporta, y tiene que ver tal vez en alguna medida con lo que plantea la doctora. Es decir, sigue siendo el sustento para las personas, pero esas personas trabajan y cobran en una moneda. Bien, sin embargo, y esos productos no salen al mercado internacional a competir por diversas razones. Una de ellas tal vez sea el embargo, como dice la doctora, pero no salen a competir. Sin embargo, el sector turístico sí compite a nivel internacional. ¿Por qué? Porque son grandes cadenas hoteleras, son transnacionales, españolas, mexicanas, italianas, canadienses, las que administran todo ese sector, y evidentemente cuando llegan el turista llega ya gestionado por turoperadores, etcétera. Por tanto, hay un mercado que sigue siendo administrado en ese sentido. Esa es la idea que quería transmitir en ese sentido. Es decir, sigue siendo importante porque además tiene que ver con el sustento y la alimentación de la población en cuanto a millones de personas que dependen de esa actividad, pero digo a los efectos de lo que reporta. Tal vez el turismo reporta mucho más porque usted ya no trabaja directamente con un agricultor pequeño que se dedica a la producción en una tierra tal vez que no es de las mejores, árida, ¿verdad? Y entonces cuando trabaja en el sector del turismo, el sector del turismo revierte rápidamente en temporada alta esos dividendos. Tal vez por ahí la cuestión. Sí, la pregunta también porque nosotros tenemos la crítica, porque nosotros plantamos commodities, plantamos por la exportación, pero no plantamos alimentos, comida. El pueblo tiene hambre y nosotros plantamos caña de azúcar y soya y otros que no se puede comer, pero tenemos hambre. Es por eso la pregunta, porque si hace la agroecología, si tiene pequeñas producciones, el pueblo puede comer, creo. Y pregunto también acerca de la producción de azúcar, como está hoy, y de tabaco. Ya, en estos dos últimos casos, es decir, ya yo creo que es una apreciación mía, no tendría yo los últimos datos, pero creo que en el caso me decía, del tabaco y del azúcar, creo que tal vez sigue siendo un rubro importante, igual la misma explicación que daba con anterioridad, por la cantidad de personas que contrata. Es decir, estar en Zafra, yo no sé cómo es el nombre que se denomina en Brasil, en Zafra es la temporada, es como si fuera la temporada alta del sector turístico. Es decir, es el momento en que se cultiva la caña, se cosecha la caña, se procesa la caña. Sí, hablamos de Zafra también. Zafra, exacto. Es el momento en que implica que haya mucha cantidad de personas. Recordemos que Cuba, igual que muchos países, los municipios, las regiones se construyeron alrededor de los centrales. Es decir, se fueron ampliando alrededor de los centrales. Esa es una cultura tradicional, por lo menos en Cuba. Es decir, hoy son grandes urbes, pero en algún momento fueron surgiendo a partir de ahí. Es decir, esto en el caso de la industria azucarera, según tengo entendido y en ocasiones informaciones,
Hoy eso ha ido decayendo. La industria azucarera en Cuba, se han cerrado algunos centrales y tal vez hoy no sea la industria azucarera pujante que tal vez tuvo en algunos años. Hay algunos centrales que sí tienen la producción de los derivados, como que tiene que ver con el etanol. Allá se le llama la industria azucarera y sus derivados, ¿verdad? Que tiene que ver con el etanol. En alguna medida se utiliza también para la producción del ron cubano, para la producción de la Habana Club, para la producción de determinados derivados de la caña de azúcar. Y también se realiza y se obtienen algunas luego dividendos en relación con ellos, pero no creo que tampoco sea lo más extendido que existe. En el caso del tabaco, también es algo importante hoy en Cuba. La limitación que tiene el tabaco es que solamente es en algunas regiones del país, fundamentalmente en el occidente del país, es decir, por la calidad de la tierra. Hay cuestiones que no se... Es decir, en países como Ecuador, donde vivo, es muy común ver determinados tipos de productos, como puede, me imagino, ser en Brasil. Sin embargo, por el clima que existe en Cuba, no puede estar un poco limitado. Entonces, fundamentalmente, el tabaco se realiza en regiones tales como Pinar del Río, ¿verdad? Es decir, que está en el extremo occidental de Cuba, cercano a la capital del país. Es decir, ahí hay grandes extensiones en Vuelta Abajo, que se visitan mucho. Hay otras regiones en la propia capital, en Matanzas, pero fundamentalmente si se hace en los lugares donde el cultivo es propicio para que se pueda realizar. Ya, creo que hay otra pregunta acá que está así. La traduzco que tiene que ver con el tema de la industria, es decir, un poco que la contradicción, la dicotomía, ¿verdad? Me dicen si voy claro en la traducción que hago, entre la industria del turismo y la cuestión agropecuaria, ¿verdad? La producción agropecuaria. A ver, puede que hayan existido tal vez algunos casos. Lo que pasa es que en Cuba, por ejemplo, no toda la industria del turismo, se genera fundamentalmente en el norte de Cuba, que es donde las playas son más accesibles. Estamos hablando de Varadero, estamos hablando de los Cayos Coco, Cayo Guillermo, es decir, toda esa zona del norte de Cuba. Por tanto, al norte, ¿verdad? Para Estados Unidos, la zona que da para allá. Para acá, es decir, no, la zona sur tiene mar, por supuesto, pero no es una zona tan, podríamos decir, tan importante a los efectos de la exploración turística. No, las arenas no son buenas, para playa no es tan buena. Entonces, fundamentalmente, esas son zonas que no son zonas tal vez que puedan ser susceptibles de explotación en el ámbito agropecuario. Algo que como política de Estado he estado viendo en los últimos tiempos que están tratando de realizar es lograr grandes encadenamientos con el sector de la industria del turismo. Y esos encadenamientos que impliquen que la industria del turismo, ¿verdad? Los hoteles y demás, compren, en vez de salir a comprar a Dominicana, a Brasil, a otros países, puedan comprar los productos que utilizan a las mismas empresas agropecuarias que existen en Cuba. Eso se logra muy fácil con el tabaco. Con el tabaco sí, porque el tabaco se importa, ¿verdad? Pero con otras cuestiones que tienen que ver con la industria de la agricultura y sus derivados, un poco que se complejiza. Entonces, hasta donde he entendido, es la idea que se tiene. Y creo que por ahí se va. Ahora, siempre va a estar latente el tema de la competitividad de las empresas. En alguna medida, en ocasiones, se plantea que sale más económico. Incluso lo he visto aquí en Ecuador. En Ecuador lo he visto, en ocasiones se plantea que es más económico adquirir fuera del país que dentro, porque son más caros los productos, es más costoso la compra, es decir, la competitividad de la industria nacional, y entonces es más económico para el empresario. Recordemos que estamos
en presencia de un sistema de pluralidad económico. Es decir, esta industria del turismo opera, es decir, no son industrias que están asentadas allí bajo denominaciones de empresas mixtas, pero en ocasiones hay empresas que son cadenas hoteleras que son totalmente extranjeras y por supuesto que operan bajo los parámetros de oferta y demanda, es decir, donde más económico la compra, de que el sector del turismo, qué tipo de alimentación necesita, lo que consume, que sea competitivo, que esté a gusto del turista, y entonces para todo eso se necesita una industria nacional que avance a pasos agigantados y pueda también suministrar. Creo que se han ido dando algunos pasos en ese sentido, incluso vi algunas noticias hace algunas semanas, ahora no preciso sobre qué tipo de producto, pero que se hablaba de eso. Y eso, en un proceso de encadenamiento productivo, lo que se plantea es que pueda servir a su vez para el agricultor y que el agricultor pueda recibir ese financiamiento y continuar invirtiendo y perfeccionando, comprando maquinaria, ¿verdad? Utensilios para la labranza y entonces logre mejorar sus índices de producción. Porque en la medida que la tierra es más árida, se necesita también otros elementos para hacerla producir mejor. No la escucho, doutora. Sem microfone. Já. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Professor Rabá quer fazer algum comentário? Professora? Sim, Carlos, por favor, fique à vontade. Bom, buenas tardes, professor Ramón. Gusto. Un gusto. Tengo algunas curiosidades acerca de la introducción de la propiedad privada por la Constitución cubana de 2019, me pregunto si hay alguna limitación acerca del tamaño de la propiedad, acerca de la extensión de la propiedad privada, y si el Estado lo permite, si hay alguna posibilidad de la mercancía entre propiedades acerca de la propiedad privada, si es posible que haya compra y venta de la propiedad privada o si el Estado cubano tiene un control sobre esta situación. Gracias, doctor. Yo creo que entendí ahí el portuñol. Gracias por su interés. A ver, doctor, desde la ley de reforma agraria eso quedó limitado. La ley de reforma agraria que tiene, bueno, 1959, primera, segunda ley de reforma agraria, eso quedó limitado. Es decir, y en la propia Constitución, pero primero la ley de reforma agraria, establece la prohibición sobre la compraventa de la tierra. Es decir, no es posible comprar y vender la tierra en Cuba. Bajo parámetros, podemos estar o no de acuerdo, ya eso sería discutible, pero estricto sensu en materia legal, no es posible. Bien, no es posible hacerlo. Está prohibida la compraventa sobre la tierra. Sin embargo, es posible que se puedan comprar y vender algunos otros elementos, algunas otras herramientas que se derivan de la actividad agraria, como un tractor, no sé cómo se denomina en Brasil. Es decir, esos elementos sí pueden, tal vez con autorizaciones, se hace. Pero la tierra no. La tierra no. Incluso, creo que comenté en algunos de los momentos del conversatorio, lo relacionado con el hecho de la limitación, vamos a denominarla así, con respecto a la transmisión de la tierra y bienes agropecuarios. Bien. Es decir, hoy por hoy, las personas que son titulares de la tierra en Cuba, eso que denominamos agricultores pequeños, son personas que quedaron siendo titulares, estoy hablando a título individual, no a título de cooperativista, quedaron siendo titulares a partir de la aplicación de la ley de reforma agraria, donde existió un proceso de expropiación. Los que quedaron siendo titulares
de la tierra y son titulares hoy en día. Ha disminuido porque muchos de ellos que hicieron en algún momento existió un tránsito hacia la propiedad cooperativa. Y ese tránsito a la propiedad cooperativa era un tránsito irreversible. Fue un proceso de cooperativización. Es decir, que se pensó en algún momento que pasaría. Es decir, yo creo que el proceso de cooperativización que vino después de la ley de reforma agraria era un complemento. Como insisto, no sé si me van a entender que daron titulares, luego el proceso de cooperativización era un proceso irreversible, es decir, usted se incorpora a la cooperativa y luego no hay vuelta atrás. Bien, por ahí la idea con respecto a eso. Entonces, de plano no existe, la propia ley de reforma agraria lo limitó. Yo decía, es decir, esas personas que hoy son titulares, propiedades individuales, agricultores pequeños, campesinos, esas personas, sus familiares, sus herederos, heredan, pero no se adjudican. Todos somos abogados y conocemos, heredan, pero no se adjudican. Es decir, hereda el valor de los bienes, pero se adjudica ¿quién? Solamente el que reúne algunos principios. Y esos principios tienen que ser que trabajan la tierra con el titular. Usted es el hijo y trabaja la tierra con el titular. Por tanto, usted hereda y se adjudica. Usted es el hijo de 3 hijos. Solamente se adjudica el que trabaja la tierra. De los 3, 2 no trabajan la tierra, se heredan, pero no se adjudica. Solamente se adjudica el que la trabaja. Los otros 2 que heredan la parte correspondiente en el valor de la tierra. Esa es la concepción que existe sobre ese sistema. Por eso hablábamos que, bueno, tras ver mezclé un poco de cuestiones ahí relacionadas, pero son elementos que son concomitantes con el tema de la propiedad agraria y que tiene que ver con la transmisión de cada uno de esos elementos. Entonces, hoy, pues creo que la última parte de la pregunta era si existe algún mecanismo para comprar tierra. No existe. No existe, no se hace. Es decir, la propiedad de la tierra está dividida en esas formas de propiedad. Bien, cuando el agricultor pequeño se incorpora a una cooperativa, ya la propiedad deja de ser individual y pasa a ser cooperativa. Por tanto, ya una forma de asociación. Bien, y así sucesivamente va transcurriendo. La propiedad estatal sigue siendo estatal, que le ha otorgado un derecho real de uso, es decir, en este caso el usufructo a las unidades básicas de producción cooperativa del Estado, un usufructo indefinido, ¿verdad? Que se le ha otorgado al Estado a favor de los cooperativos, pero el titular sigue siendo el Estado de la propiedad, solamente le ha otorgado un derecho real. Perfecto, muchas gracias, profesor. Entonces, con la Constitución de 2019 no ha tenido un cambio en el régimen que ya se había con la ley de reforma agraria de 1959. No hay un cambio que se permita la mercancía, se continúa el mismo régimen. A ver, yo creo que, es decir, desde el punto de vista técnico-jurídico, por lo menos en lo relacionado con la forma de propiedad, hay una organización más. Yo creo que no sé si ahí me hice entender cuando comencé a hablar de cooperativas de esta, cooperativas de aquella, y a lo mejor iba para atrás, ustedes decían, bueno, pero ¿cuántas cooperativas? Yo creo que con la nueva constitución, por lo menos estas formas de propiedad son más exactas en lo relacionado con lo que estaba comentando. La del anterior hablaba de como de 3 tipos de cooperativas. 3 tipos de cooperativas. Yo les dije cooperativa de producción agropecuaria. Eso no es. Y con una ley para eso. Cooperativa de crédito y servicios, que era otra cooperativa, pero esta cooperativa solamente era para crédito y para prestar servicios. No era una cooperativa como las cooperativas de producción agropecuaria que se dedicaban a eso con sus socios. No, esta nada más era para crédito y servicios. Bien, las unidades básicas de producción cooperativa. Entonces, ahora con esta nueva constitución, en lo concerniente a este amparo constitucional, yo creo que armoniza de una forma más efectiva estas cuestiones. Declara, estimado Carlos, algo que anteriormente se planteaba como
propiedad privada, pero que no estaba definido así. Es decir, ¿quién decía que era propiedad privada? Los académicos, los economistas, pero constitucionalmente decía propiedad de los pequeños agricultores, que fueron los que quedaron a partir de la instrumentación de la ley de reforma agraria. Sin embargo, como les mostré ahora, la propia Constitución ya sí reconoce, dice, existe la propiedad privada. ¿Quién está dentro de la propiedad privada? Los propietarios de tierra, etc. ¿Verdad? Es decir, yo creo que desde el punto de vista armónico, desde el punto de vista de reglamentación constitucional, sigue siendo elementos más importantes. Ahora, a los efectos de otras cuestiones que he estado mencionando, sigue la misma instrumentación. Es decir, estas cuestiones que tienen que ver con la compraventa de tierra, ¿no? Es decir, el que ha ido a Cuba sabe, no es posible, usted no puede ir a un lugar como vamos todos a comprar un auto, a una concesionaria a comprar un auto, porque eso no existe. De hecho, usted le pregunta a una persona, no, lo que se le hace a la persona, y ha proliferado mucho, ya digo que incluso en estos últimos 20 años de este siglo, mucho más, es la entrega de tierra en usufructo. Bien, que me faltó por comentar. Es decir, se le entregaba a las cooperativas, pero en una forma de producción cooperativa de varias personas asociadas. Ya ahora se le entrega como individual, pero no en compraventa. Bien, usted está interesado en hacer producir, en tener animales, vacas, etcétera, ¿verdad? Y entonces usted solicita un procedimiento administrativo que existe y tiene, por supuesto, que cumplir un grupo de requerimientos. Dentro de ese grupo de requerimientos, para hacerme entender un poquito más, está el tema, por ejemplo, usted no puede arrendar, porque ese es una condicionante de conclusión del usufructo. Usted arrienda, usted tiene una X cantidad de hectáreas y usted arrienda esa X cantidad de hectáreas, ¿verdad? Y eso implica que bajo un procedimiento administrativo usted está vulnerando algunos de los requerimientos establecidos por la normativa. Si no es posible hacerlo. Es para la actividad que usted va a desarrollar, para la cual le fue aprobada en usufructo. No tiene que pagar por ella, pero sin embargo no puede realizar esto. Es decir, esto refuerza la idea anterior que le había comentado. Son cuestiones que transversalizan una norma. Es decir, estas cuestiones relacionadas con la tierra y los bienes agropecuarios son más bien principios. Incluso se estudia así dentro del derecho agrario en Cuba. Son principios dentro del derecho agrario. Bueno, muchas gracias, profesor. Bueno, espero haberle por lo menos llamado la atención para la lectura posterior. Sí. Muchísimas gracias, profesor. Si tienes algo para compartir con nosotros, algún texto, algún escrito, algo que pueda... Sí, doctora, yo creo que tengo un par de publicaciones en la revista que usted dirige. Claro que tiene. Puede ¿Sí? también servir como referencia. Y de igual forma también tengo algunos otros materiales que podemos hacerles llegar para que puedan ser utilizados. Pero recuerdo que creo que hay un artículo, si mal no recuerdo, sobre la enseñanza del derecho y otro sobre la propiedad agraria en Cuba, en la revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de OIAS. Sí, sí hay. Y que me alegro mucho, incluso que tal vez en el futuro también de seguro enviaremos algún otro artículo. Si tiene otros que pueda publicar en la revista, a nosotros sería muy bueno. Ya. No es el tema de debate, pero sí, tengo que decirlo, yo creo que me decía que son todos estudiantes, maestrantes, ¿no? En el maestrado, con el doctorado. Sí, ahora esos son de maestría. El próximo año tenemos otros de doctorado. Qué bien. Bueno, qué gusto. Empezando el doctorado ahora. Qué bien, qué gusto haber estado aquí entre ilustres de docentes de la universidad y que también están cursando estas formas. Tengo que decirlo, yo creo que lo que ha investigado, tal vez en Brasil la materia del derecho agrario sea muy popular, ¿verdad? Entre los académicos. Yo siempre lo decía en Cuba,
Es decir, es de las materias de las cuales generan mucho ingreso los abogados, pero sin embargo, porque asesoran, son abogados representantes, sí. Sin embargo, en la parte académica no es de las más seguidas, tanto sin el amplio espectro del derecho, como el derecho procesal, derecho civil, derecho constitucional. Yo creo que en Brasil existe una amplia tradición, en Cuba también, pero yo me atrevo a decir no tanto como se quisiera, a pesar de existir maestrías y demás, no tanto como se quisiera, no tanto como se necesita. A veces los abogados la hacen como algo más de lo que hacen, ¿verdad? Se dedican a su vida de abogado libre ejercicio, hacen asuntos penales, asuntos civiles, constitucionales, y si llegó algo de tierra, de traspaso de tierra, de herencia, también lo hacen, pero que no se dedican a esas cuestiones. Especificamente en Brasil, sobre el tema de derecho agrario, nosotros somos lo único programa de maestría y ahora de doctorado. Creo que en América Latina es el único. Qué honor, entonces el honor es doble para mí haber estado en esta tarde de 8 de diciembre, hora de aquí de Ecuador, y creo que son las 4, ¿no? Aproximadamente, o más, 5. Sí, 5:30. De hora de donde están ustedes. A nosotros gostaríamos mucho que pudiera venir outras vezes, el próximo año, se pudiera estar com nós, se pudiera estar com nós com permanência em UFG. Nós vamos trabalhar para esto. Ya la invitación, igual que al doctor Rabá, ya son compromisos más fuertes, los cuales me honran, ¿no? Me siento honrado. Yo creo que las dos cosas. Uno, el hecho de estar invitado aquí hoy, para mí, ya puedo decir cuando vaya a Cuba, impartí clases en la maestría de Derecho Agrario de la Universidad Federal de Bogotá, un referente a nivel internacional, y también había algunos doctorantes. Para mí sería un placer. Hemos estado conversando sobre algunos otros temas. Para mí sería un placer poder estar con ustedes, y bueno, no me dedico tanto, en los últimos tiempos me dedico, es decir, he ampliado un poquito, y fundamentalmente, por ejemplo, en este periodo académico estoy impartiendo cuestiones de metodología del derecho, investigaciones jurídicas, todas las materias que imparto ahora, investigación jurídica, epistemología de la ciencia jurídica en las maestrías aquí en Ecuador, pero también siempre guardo con mucho cariño esas cuestiones en las cuales laboro. Entonces, diré igual para colaborar en la maestría, en el doctorado, igual en asesoría, tesis, igual estamos a la orden. Es un placer, como decía por ahí, yo creo que en la medida que estemos más juntos, somos más fuertes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Creo que alguém mais quer falar? Le pediría que me hiciera, porque yo no me veo aquí, me hicieran un screen de pantalla de aquel lado donde me veo, por favor, y me lo pudieran enviar. Disculpe. Un screen de pantalla, una foto. Está com queda. Você pegou, Rabá? Está falhando para mim. Ya, les decía que hicieran un screen de pantalla, una captura de pantalla. Sí, sí. Para que me la enviaran a mi WhatsApp. Sí, claro, sí. Podemos enviar un certificado también, una declaración de la ponencia. Sí, ya, claro, pero bueno, digo, ahora la instantánea, porque aquí yo no salgo, yo salgo una esquinita nada más. Sí. Vamos a pedir a Rezig. Rezig, você consegue fazer uma captura de tela, por favor? Sim, por favor, vocês podem abrir as câmeras, aqueles alunos que estão aqui, para que a gente possa fazer uma captura. Ótimo. Para mandar para o professor Juan. Cada um pode fazer uma abertura. O Diogo está aí, por favor? Eu estou vendo o Diogo, Helenice, Carlos Henrique, André. Diogo, hoje você ficou muito quietinho. Cadê você, Diogo? Olha, o Carlos Henrique chegou. Eu fiz uma captura aqui.
Eu fiz. Agora espero que, se alguém mais quiser fazer... A Cristina tenha feito, ótimo. Se mais alguém quiser fazer... Bien, gracias. Por favor, me la envían al WhatsApp. Sí, podemos... tenemos también... después tenemos también la grabación en vídeo en el programa, en el sitio de programa. Correcto. Puede bajar. Bien. Por mi parte, un saludo a todos. Les deseo lo mejor. Excelente Navidad, fin de año y, por favor, un 2021 mucho mejor que este 2020 para todos. Oh, muchísimas gracias. Gracias, doutor. Igualmente, muchísimas gracias. Parabéns, Cristina. Muito bom, né, gente? Gostei. Pois é, parabéns, Cristina, porque hoje a gente recebe inúmeras demandas lá, informações da Pró-Reitoria. A gente não teve tempo de participar, foi bem corrido, mas hoje eles receberam um reitor da Unesp que tem falado da internacionalização à distância. Mas eu pensei, poxa,